y buenas tardes especialmente a los salvadoreños que nos ven en esta plenaria. No voy a hablar de datos, no voy a hablar de fórmulas, hoy ni siquiera voy a hablar de partidos políticos. Hoy es importante que hablemos de realidades, de qué es lo que está pasando aquí, este día. El fondo de esta discusión no es si habrán diputados de la diáspora o no. El fondo de esta discusión no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho de participar en elecciones. Eso ya está claro. Vamos más profundo. Vamos al origen de esto. Vamos más allá de las discusiones que ustedes hacen artificiales y vamos más allá de sus discursos hipócritas. Quiero recordarles que hace 3 años, por esta misma época, cambiaron las reglas de las elecciones, meses antes del evento electoral, hace 3 años. Y hoy, 3 años después, vuelven a hacerlo. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Hoy otra vez lo están haciendo sin justificación técnica, lo están haciendo sin explicaciones creíbles. Hace 3 años ajustaron todo el sistema electoral a su conveniencia y hoy lo están volviendo a hacer. Lo que siguió a esas reformas electorales de hace 3 años fue descarado. El pueblo recuerda, diputados y diputadas, el pueblo recuerda en esas elecciones del 2024 que ese día hubo un caos orquestado, no en una, no en 10, no en 100 lugares de votación, en todos los centros de votación a nivel nacional, un caos orquestado. El pueblo recuerda que ese día de las elecciones el Tribunal Supremo Electoral no había llevado impresoras ni papel a muchos centros de votación. El pueblo recuerda que Nuevas Ideas tomó el control de muchas mesas electorales, desplazando a los ciudadanos que iban a integrar las juntas receptoras de votos por sorteo. El pueblo recuerda que misteriosamente se cortó la transmisión de datos a nivel nacional cuando se estaban transmitiendo los resultados de las elecciones de diputados. El pueblo recuerda que en el 70% de los casos no hubo actas de los resultados para Asamblea Legislativa, porque el sistema no permitía digitar o porque también duplicaba la información. La gente recuerda y el pueblo recuerda que la gente amaneció tratando de sacar el trabajo y no se podía. Y que la gente amaneció en los centros de votación sin saber qué hacer. El pueblo recuerda que hace 3 años estuvimos 2 semanas sin resultados electorales de la Asamblea Legislativa. Y el pueblo recuerda que se tuvieron que contar otra vez todos los votos de la elección de diputados. La gente recuerda las papeletas planchadas, la gente recuerda la intimidación, la gente recuerda la manipulación de datos, la evidente intención de hacer fraude. La gente lo recuerda. Y hoy comienzan a repetir el mismo patrón. Entonces acá la pregunta fundamental es si un gobierno, si un grupo de diputados y diputadas tiene supuestamente una gran aprobación, una unánime aprobación, ¿por qué necesitan hacer todos estos cambios y todas estas manipulaciones? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y la respuesta es bien sencilla, porque en la realidad no tienen esa aprobación,
porque en la realidad el pueblo los desprecia a ustedes. Por eso están haciendo otra vez todos estos cambios. Y les tengo una noticia, por si no se habían dado cuenta. Acá en El Salvador la gente ya despertó y los desprecia. Y allá en el exterior la gente también ya despertó y los desprecia. Por eso están haciendo esto, para tener un sistema electoral y unas elecciones a su medida y seguir concentrando poder para enriquecer a un grupo de gente, a sus amigos allegados, y seguir abusando del esfuerzo del pueblo salvadoreño trabajador. Por eso están haciendo esto. Porque en 7 años no han mejorado el sistema de salud, lo han empeorado. Porque quieren que la gente pase consulta con inteligencia artificial, pero despiden 8,000 personas del Ministerio de Salud y a otras 4,000 del Instituto del Seguro Social, entre otras instituciones públicas de salud. Porque el último día laboral del 2025 despidieron 4,000 personas del Hospital Rosales e incluso dieron la orden que en ese momento desconectaran a los pacientes que estaban recibiendo diálisis. Inhumanos, viles. Por eso la gente los desprecia. La gente los desprecia y por eso están haciendo esto. Porque los hospitales no tienen medicamentos, porque los hospitales no tienen insumos quirúrgicos y las citas para una cirugía de emergencia le están dando de hasta 6 meses. Porque la gente ingresa por una quebradura, por un accidente y termina falleciendo en los hospitales públicos debido a las bacterias hospitalarias que no se han logrado controlar. Todo esto lo han denunciado médicos, enfermeras, gente valiente que incluso le han quitado su trabajo por decir la verdad. Y hoy cuando llega un paciente a pedir medicina, le dicen que no hay medicina. Y ahora le prohíben a los médicos incluso decir que no hay medicina. Y como no han sido capaces en 7 años de dar una salud pública de calidad, a través de leyes que han hecho en esta Asamblea Legislativa, han preferido hacer negocios para subcontratar o dar en subcontratación los servicios de la red pública hospitalaria a través de la ley de la Red Nacional de Hospitales. Y ustedes aplauden. ¿Por qué están cambiando la ley electoral y por qué la gente los desprecia? Porque en 7 años no han sido capaces de cumplir las promesas que hicieron sobre el sistema educativo. En 7 años han habido escuelas cerradas, escuelas intervenidas pero abandonadas a medios trabajos. Una mínima cantidad de escuelas remodeladas que inauguran en una conferencia de prensa cuando tienen necesidad de desviar la atención de otros escándalos. Maestros despedidos, escuelas que siguen sin agua potable, promesas de uniformes y útiles escolares que solo llegan ahí donde pueden ir los funcionarios a tomarse la foto, pero por lo demás no llegan o no son de calidad. Porque con régimen militar le están exigiendo a los estudiantes que lleguen bien peinados y con los zapatos limpios. Pero no hay ni siquiera un sistema de transporte público escolar que se ha propuesto aquí y ustedes han dicho que no. ¿Por qué los desprecia la gente? Porque le mintieron a los trabajadores y a los cotizantes cuando hicieron la reforma de pensiones. Dijeron que no iban a tocar más el fondo de pensiones y lo que hicieron fue crear una ley que autorizaba que tomaran del fondo de pensiones sin límites. Y ahora el gobierno sigue tomando prestado sin control y se ha duplicado la deuda de pensiones. Eso lo hicieron ustedes y aplaudieron. ¿Por qué la gente los desprecia? Porque a punta de leyes aprobadas por esta mayoría, ustedes han debilitado las alcaldías. Crearon la DOM, la Gran DOM, le han dado recursos, le han dado poder, pero en lugar de obras municipales, lo que hay en las comunidades son calles en mal estado, lo que hay son alcaldías ausentes, lo que hay son comunidades abandonadas,
Lo que hay son vecinos organizándose y poniendo de su dinero para reparar las calles. Dinero que debería poner el Estado, pero lo pone la gente en lugar de comprar comida para su familia. La gente los desprecia porque aprueban leyes para robar. Aprueban leyes que dan permiso de robar. Aprueban leyes para desplazar a los trabajadores del comercio informal de sus lugares de venta, con abuso, con violencia. Y ustedes aplauden. La gente los desprecia porque todas las semanas aprueban deuda. Porque todas las semanas endeudan el país a un gobierno que no da cuentas. La gente los desprecia también porque hay miles de inocentes injustamente detenidos y cientos de personas que han fallecido bajo la custodia del Estado. Porque el Estado salvadoreño ha sido acusado y ha sido señalado internacionalmente de cometer crímenes contra la humanidad y ustedes aplauden. Pero la gente ya despertó, la gente ve todo esto. La realidad no se tapa con luces LED, con renders, con videos de dron, eso no tapa la realidad. La gente los desprecia y ustedes están haciendo esas reformas electorales porque se les propone que bajen los impuestos a la comida y ustedes dicen que no. La gente los desprecia porque se les propone un mecanismo para una educación integral y dicen que no. Porque se les proponen mecanismos para prevenir los feminicidios y dicen que no. Porque se les pide y se les propone que se creen incentivos a la vivienda accesible y dicen que no. Porque les proponemos que se protejan las pensiones y dicen que no. Proponemos que se aumenten los montos de los aguinaldos y dicen que no. Proponemos que se le bajen los impuestos a las familias trabajadoras y solo se lo bajan a sus amigos bitcoiners, a los constructores y a los que tienen intereses. Porque se les propone que le demos opciones a los vendedores del comercio informal para que puedan vender sin violencia y puedan ser incorporados al reordenamiento del centro histórico y dicen que no. Se les desprecia porque se les propone que investiguemos quién liberó al KRUK y dicen que no. Porque les proponemos leyes para proteger a las familias de las personas desaparecidas y que puedan ser apoyadas en su búsqueda por el Estado y dicen que no. Se les propone que volvamos a prohibir la minería, que protejamos el agua y la vida en El Salvador y dicen que no. Se les propone que hagamos transparentes los gastos de esta Asamblea Legislativa y dicen que no. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que el pueblo los ame? Pues no, el pueblo los desprecia, por eso hacen estas leyes. Tienen miedo, colegas. Su régimen tiene miedo, tiembla de miedo. Y se nota en estas leyes, se nota en esas encuestas pagadas, se nota en el abuso, se nota en la desesperación. Y la gente los desprecia porque ustedes no son representantes, no trabajan como representantes. Ustedes son títeres de un poder abusivo, corrupto y abyecto. Ustedes trabajan para intereses que no son los del pueblo salvadoreño. ¿Qué mérito tienen? No tienen ningún mérito. Están aquí solo apretando un botón, obedeciendo órdenes. Sus frutos son inhumanos, son viles y son injustos. Por eso la gente desprecia a esta clase política que está repitiendo lo mismo que criticaba. Pero pueblo salvadoreño, el llamado en este día no es a que bajemos los brazos, no es a que nos pongamos sin esperanza. El llamado en este día es que independientemente de todo lo que esta gente ha logrado controlar a punta de una mayoría que no les corresponde, que sepan que la voluntad del pueblo, que el pensamiento crítico del pueblo, las denuncias y las necesidades del pueblo no las pueden controlar. Mientras hay pueblo hay esperanza y solo el pueblo salva al pueblo. Pueblo salvadoreño, pongamos atención y abramos los ojos ante esta gente y las movidas de esta gente que están dispuestos a cambiar todo un sistema, a cambiar la Constitución y a cambiar todo lo que se les ponga enfrente para seguir estando en el poder. Pero el poder es de ustedes. Salgamos a votar de todas formas. Hagamos escuchar nuestra voz. Alcemos nuestra voz y votemos a conciencia
y de forma coherente con las necesidades que queremos que sean escuchadas. Hoy no estamos para hablar de fórmulas, de datos, porque eso sí es importante. Pero la razón de fondo de todo esto, de todas estas movidas, de todas estas semanas de circo legislativo, es porque la gente los desprecia y porque el pueblo ya despertó. Gracias, presidente.